Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén muy bien. Yo muy contenta por iniciar una nueva jornada de charlas transversales con nuestra comunidad de docentes de ITMA, quienes esta semana nos han nutrido con sus conocimientos y experiencias. Me gustaría recordarles a quienes hoy día nos están viendo, a nuestra comunidad educativa y a quienes nos están sintonizando a través de Instagram o YouTube, que este espacio de conversación se enmarca en nuestro programa ITMA Skills en su versión 2022. Esta semana, como bien saben, ha sido una semana que programamos cargada de actividades, hemos tenido conversaciones con nuestros docentes, hemos tenido charlas con la industria, casos de éxito con nuestros titulados de las diferentes carreras de la institución, se han hecho las presentaciones de los proyectos prueba, las competencias internas y el día viernes ya vamos a cerrar toda esta semana con una ceremonia de premiación que va a contar además con una feria de emprendimiento y una feria de sustentabilidad. Esta ceremonia se va a transmitir en vivo, así que desde ya las invitamos y los invitamos a que puedan sintonizar y revisar todo el material que hemos estado generando en esta semana. Recuerden que nuestras plataformas de YouTube son ITMA Skills e ITMA TV. Así que el día de hoy nos acompaña el docente de nuestra carrera técnico en veterinaria, Andrés Mori. Andrés es licenciado en veterinaria y profesor de biología de la Universidad de Chile. Actualmente, él se desempeña como docente de nuestra casa de estudios. El día de hoy nos va a hablar de mareas rojas. Así que un interesante tema que estamos ahí expectantes de conocer. Profesor, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Estamos listos entonces para escucharle? Por favor, le pido que pueda proyectar la presentación y ya podamos dar inicio a este tremendo tema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema que nos convoca el día de hoy, que es mareas rojas y toxinas marinas. A modo de introducción, decir que mareas rojas y toxinas marinas, este tema se conoce como el cambio de coloración. Todos lo asociamos con el cambio de coloración que tiene ya sea el mar o algunas aguas dulces. Y junto con este cambio de coloración se asocia la producción de toxinas que causan distintas signologías tanto en el humano como en animales y aves marinas. Para esta presentación, esta va a ser la tabla de contenidos que vamos a seguir. Primero los aspectos históricos y la expresión marea roja, que es lo que significa esta expresión. Después nos vamos a adentrar en el fitoplancton nocivo. Vamos a ver algunos aspectos epidemiológicos y de salud pública implicados con este concepto de mareas rojas, para finalmente revisar algunas conclusiones. Bueno, primero, aspectos históricos y la expresión marea roja. Nosotros acá atrás, en esta diapositiva, tenemos al bergantín Beagle, porque este fue el bergantín en donde Charles Darwin hizo su viaje alrededor del mundo, y vamos a ver qué implicancias en la historia de las mareas rojas tiene este naturalista. Bueno, lo primero, los aspectos históricos, los fenómenos de discoloración del agua, que así es como se conocen los cambios en esta coloración de los mares y algunos lagos. Estos fenómenos de discoloración y bioluminiscencia se encuentran documentados desde la antigüedad. El registro más antiguo corresponde al libro del Éxodo del Antiguo Testamento, o sea, 1491 años antes de Cristo, donde ya se asociaban los cambios de coloración. Recuerden esto, que las aguas se transformaron en sangre en el antiguo Egipto durante el reinado del faraón Ramsés, y que este cambio de coloración, donde las aguas se volvieron rojo sangre, producían la muerte masiva de peces. Recordar que es una de las 10 plagas que azotaron a Egipto, este cambio de coloración. Bueno, pero ese es el registro más antiguo. Hay registros más nuevos, no actuales, más nuevos, más cercanos a nuestro tiempo. Bueno, los habitantes originarios del noroeste de Estados Unidos y Canadá asociaban siempre la fluorescencia del agua con toxicidad de organismos marinos de su consumo habitual.
Ahora, aquí está lo que hablábamos de lo que tiene que ver Charles Darwin con este tema. Charles Darwin en su diario de El Naturalista, Diario de un Naturalista, describió lo siguiente. En la costa de Chile, el Beagle atravesó ciertos días grandes fajas de agua fangosa. Esa agua, puesta en un vaso, exhibía un color rojizo pálido y examinada al microscopio, rebullía de pequeños animalículos. Esto es Charles Darwin, 1839, en sus diarios de un naturalista. Bueno, entonces ya podemos ver de que hacia esa fecha, mediados del siglo XIX, estos cambios de coloración del agua ya estaban históricamente asociados con fenómenos de toxicidad. Lo que quedaba ver era por qué se producían estos. Entonces, a fines ya del siglo XIX, en 1887, el científico Victor Jensen define el concepto de plancton. Aquí ya se empieza a asociar a estos cambios de coloración con este concepto, el plancton. ¿Y qué es el plancton? Posteriormente se precisó, ya que Victor Jensen lo definía como todo aquello que flotara, toda aquella partícula microscópica que flotara en las columnas de agua marina. Pero posteriormente se precisa el concepto y se define entonces como que el plancton corresponde a aquellos organismos marinos de pequeño tamaño, animales o vegetales, que viven en el agua y que por lo limitado de sus mecanismos natatorios, tienen una baja capacidad de nadar, por lo tanto se mueven según las corrientes. El fitoplancton, recordar que el fitoplancton está constituido por zooplancton y fitoplancton, es decir, son microorganismos pertenecientes al reino protista, es decir, unicelulares, pero que sí tienen un núcleo verdadero. Muchos son autótrofos, es decir, que hacen fotosíntesis al igual que las plantas. Esos organismos constituyen el fitoplancton. Otros organismos son heterótrofos, es decir, que se alimentan capturando o fagocitando partículas desde el medio ambiente, al igual como se alimentan los animales superiores. Esos organismos constituyen el zooplancton. Bueno, el plancton está constituido en un 90% por fitoplancton, es decir, por organismos unicelulares con características más vegetales que de animales. Este fitoplancton produce el 90% de las sustancias orgánicas marinas, o sea, como dijimos ya, comparten la capacidad de realizar fotosíntesis con macroalgas y con las plantas superiores. Ahora, como decíamos, ¿cómo se relaciona el fitoplancton con los eventos de discoloración del agua? Estos eventos son los que, entre estos eventos de discoloración del agua, se cuentan las llamadas mareas rojas y corresponden a proliferación o floraciones masivas del plancton, donde algunos organismos tienen coloración rojiza, algunos de estos microorganismos. Aquí podemos ver algunos constituyentes del plancton. Como dijimos, son organismos unicelulares del reino protista, con un núcleo verdadero, con membrana nuclear, y los que tienen características de plantas que realizan fotosíntesis son el fitoplancton, mientras que otros fagocitan partículas o bacterias desde el medio ambiente y esos son los que se denominan el zooplancton. Aquí tenemos otras formas celulares del plancton, pero cada uno de estos organismos está constituido por una sola célula. Ahora vamos a hablar un poco de la expresión marea roja. Bueno, ya sabemos que la marea roja es un fenómeno de discoloración del agua, ya sabíamos que era asociado a producción de toxinas, y ahora podemos precisarlo como floraciones de microalgas pertenecientes al zooplancton que cambian esta coloración en las aguas. Marea roja es una expresión que se ha popularizado como sinónimo de floración de algas tóxicas, entonces. Pero pueden presentarse eventos de mariscos tóxicos por floraciones de algas sin cambios de coloración. Para el oceanógrafo y el biólogo marino, el concepto de floración no significa necesariamente, como para el público general, un cambio de color,
sino que significa concentraciones altas de microorganismos planctónicos que pueden cambiar el color del agua, que incrementan la abundancia numérica de su densidad, ellos aumentan su número y pueden estar asociados o no a un fenómeno de discoloración del agua. En la actualidad, también puede referirse este término de floración al aumento de macroalgas, no solo de microalgas. Bueno, como mencionábamos, para el público, la expresión está asociada a los efectos adversos más que a la floración en sí, como varazones de peces, ballenas, lobos marinos, muertes de aves y seres humanos por intoxicaciones, intoxicaciones de seres humanos con síntomas diarreicos y neurológicos, donde algunos pacientes humanos más graves van a presentar parálisis y pérdida de memoria inclusive. Pero la expresión marea roja no tiene la precisión necesaria porque no siempre estos eventos de toxicidad están asociados a cambios en la coloración del agua. No todas las floraciones, tampoco, se producen con cambio de color. Y no todas las floraciones tampoco se provocan o hay asociadas producción de toxinas. Las proliferaciones de algas o floraciones, entonces, corresponden a acontecimientos naturales, tanto de los ecosistemas marinos como de agua dulce. Y en la mayoría de los casos, las floraciones de algas son beneficiosas para la salud de los ecosistemas e incluso son beneficiosas para la misma acuicultura. Los fenómenos de proliferación de organismos, entonces, asociados a producción de toxina, estén o no asociados a cambios de coloración del agua, se denominan floraciones de algas nocivas. Entonces, por un lado tenemos las floraciones, que son el aumento de los microorganismos, que son algas microscópicas o macroscópicas, pero dentro de este gran conjunto de las floraciones, que en general son inocuas o beneficiosas, hay un pequeño grupo de floraciones asociadas a producción de toxinas, y esos son los que se conocen como floraciones de algas nocivas o FAN, y es lo que nos convoca entonces, o el punto medular de esta charla. Vamos a hablar entonces un poquito del fitoplancton nocivo. Bueno, las floraciones de algas corresponden, como ya dijimos, a fenómenos naturales y permanentes de los sistemas marinos, donde generalmente son inocuas o inofensivas. Una pequeña fracción puede tener consecuencias deleterias o nocivas para organismos marinos, aves y seres humanos, y como ya dijimos, esos son las floraciones de algas nocivas o FAN. Desde hace algunas décadas, factores humanos se superponen a la acción ambiental, causando un aumento en la frecuencia, intensidad y extensión geográfica de estas floraciones de algas. ¿Cuáles son estos factores humanos? Por ejemplo, aumento de los residuos arrojados a las aguas, lo que equivale a un incremento de nutrientes disponibles para las microalgas, lo que se traduce en su proliferación, y ese fenómeno se le llama la eutroficación. Todo por efecto del aumento de los residuos o desechos de origen humano arrojados a las aguas. También en la piscicultura o acuicultura, el cultivo de peces en espacios confinados, es decir, las balsas jaulas, transforma las especies no tóxicas de microalgas en altamente dañinas al concentrarse, al igual que los peces, en estos espacios confinados. Al concentrarse en estos espacios, los peces no pueden escapar y también se concentran entonces estas microalgas, con lo que disminuyen la concentración local de oxígeno y causan un daño mecánico a las branquias. Entonces estas especies inocuas de microalgas se transforman en especies nocivas, temporalmente. El fitoplancton, tanto inocuo como nocivo, está constituido mayormente por muchísimas especies de protistas pertenecientes principalmente a dos grupos, los dinoflagelados y las diatomeas, y vamos a conversar un poquito acerca de estos dos grupos. Primero, los dinoflagelados son un grupo de protistas con unas 4.000 especies extantes o existentes, de las que 60 representarían un peligro potencial, es decir, 60 de 4.000, o sea, una mínima parte son las que pueden presentar un potencial daño hacia los seres humanos o animales marinos. Son organismos unicelulares móviles, propulsados por flagelos, van en su tamaño desde 5 micrones hasta 2 milímetros, o sea, los más grandes, son macroscópicos,
se pueden ver a simple vista por el ojo humano. La mitad de ellos poseen cloroplastos y realizan fotosíntesis, al igual que las plantas. Otros son fagocíticos de bacterias y otros flagelados, o sea, son fagotróficos. De estas 60 especies tóxicas, la mayoría son autotróficas y producen compuestos bioactivos con efectos hemolíticos, o sea, producen hemólisis en los humanos, pueden destruir los glóbulos rojos, neurotóxicos o enterotóxicos. Es decir, aquí enterotóxicos es que provocan una toxemia a nivel del aparato digestivo. Vómitos o diarreas presentan los humanos que consumen esta toxina enterotóxica. Bueno, y el otro gran grupo son las diatomeas. Estos son protistas donde hay 1800 especies descritas, de las que solo 3 de estas 1800 se han asociado a intoxicaciones de humanos y aves. Sí producen intoxicaciones de mucha gravedad, donde se destruyen zonas cerebrales en los humanos relacionadas con la memoria. O sea, causan una amnesia. Esta es la forma de intoxicación amnésica asociada a las mareas rojas o a fenómenos de floración de algas nocivas. Las 3 especies de diatomea están presentes en la costa chilena, por lo que deben ser monitoreadas de forma constante. Estas son especies inocuas, en general las diatomeas. El resto, si excluimos a esas 3 especies peligrosas, el resto son especies inocuas, pero que al proliferar en estos medios limitados, las balsas jaulas que hablábamos de los salmones, pueden causar hemorragias e infecciones en las branquias de peces, pudiendo ser mortales para los peces de piscicultura. Entonces, bueno, ahora ya que describimos un poco más el problema, vamos a ver los aspectos epidemiológicos y de salud pública asociados con estas floraciones de algas nocivas. Lo primero, vamos a revisar muy brevemente un caso clínico. Esto ocurrió el 17 de noviembre de 1991, donde algunos buques de la Armada de Chile se encontraban en ejercicio en la costa austral. En ese contexto, un marinero fue llevado a la enfermería de uno de los buques, afectado de parálisis respiratoria, compromiso de conciencia, cianótico, o sea que presentaba un color azulado en su piel, y anapnea, con pausas respiratorias muy marcadas. Se había sentido bien hasta hace pocos minutos atrás. Se trata con terapia de fluidos, endovenosa, con eso se pudo estabilizar. Sin embargo, comenzó a presentar bradicardia, o sea, baja de la frecuencia cardíaca, bloqueos atrioventriculares y varios paros cardíacos que no pudieron revertirse con masaje cardíaco externo, drogas vasoactivas y apoyo respiratorio. El sujeto y otro, o sea, no se pudo revertir, quiere decir que esta persona falleció a los pocos minutos. El sujeto en cuestión y otros marineros habían consumido cholgas de la zona, a pesar de la advertencia emitida por el Ministerio de Salud que no podían consumirse. Esto está adaptado de parte del doctor Rodrigo Huidobro, que era médico de la Armada en estas fechas en el año 1991. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir de este caso clínico? En este foco que se produjo de intoxicación, hubo 125 marineros que se intoxicaron por el consumo entonces de bivalvos. La rápida respuesta de los servicios de salud, tanto de la Armada como de las ciudades cercanas, Punta Arenas, pudo evitar que hubiera más muertes. Hubo 2 muertes, pero hubo 125 personas afectadas. Esto nos da una idea de lo grave que pueden resultar estas floraciones de algas nocivas, ya que pueden tener incluso resultados fatales. Aquí los resultados fatales fueron pocos, 2 de 125, como decíamos, por la rápida respuesta de los servicios de salud. Ahora, para revisar un poco los aspectos ya más macro de estas intoxicaciones, podemos hablar de la epidemiología y de la salud pública propiamente tal, donde epidemiología puede definirse como el estudio de la distribución de agentes determinantes de frecuencia de presentación de enfermedades humanas y animales, pero referente a las toxinas por floraciones de algas, no existen estudios exhaustivos de distribución de estas toxinas, que son los agentes tóxicos. Por lo tanto, no existen estudios epidemiológicos propiamente tal.
A nivel nacional e internacional sí se llevan registros de los eventos tóxicos y del número de casos producidos. Entre 1972 y 1998 se registraron 348 casos a nivel nacional con 23 fallecimientos. A pesar de lo anterior, los servicios de salud regionales, especialmente los de las regiones de los lagos Aysén y Magallanes, han sido muy eficientes en la protección de la población. ¿Cómo logran esta eficiencia? Por medio de muestreos frecuentes de mariscos de lugares remotos, se exige además certificado de origen para la venta de mariscos y se instauran barreras sanitarias. Ya vimos una, la alerta que estaba de no consumir mariscos de la zona en que estaba realizando la Armada los ejercicios durante esos años 1991. Bueno, en contraste con otros lugares del Océano Pacífico, se puede sostener que Chile es uno de los países más seguros para garantizar la inocuidad alimentaria de todos sus productos de origen marino y en particular de moluscos bivalvos que pudieran ser transvectores o vectores de estas toxinas marinas. A pesar de la excelente prevención en intoxicaciones agudas, como hoy mencionábamos, no existen estudios que describan los efectos a largo plazo del consumo de dosis subtóxicas de toxinas marinas. Es decir, ya mencionábamos de que no hay un estudio de la distribución de toxinas, solo hay un seguimiento del número de casos de intoxicaciones y registro de los eventos de intoxicaciones. Pero no se puede muestrear la cantidad de toxinas que traen en sí los mariscos en venta y que pueden representar dosis subtóxicas. Eso, a largo plazo, no se sabe qué efectos pueden tener para la población que los consume. Está también el tema de los marcadores biológicos, como en el caso de las enfermedades infecciosas. Como todos sabemos, los seguimientos de la enfermedad COVID en estos momentos ya todos sabemos que se hace con detección de anticuerpos en los individuos. Bueno, eso es un marcador biológico. Para las toxinas que consume la población al consumir mariscos, no existe ningún marcador biológico equivalente a los anticuerpos. No existen o no se conocen, como decíamos, estos marcadores biológicos apropiados para detectar toxinas marinas. Se depende entonces de la presentación clínica de signología con detección de toxinas en los alimentos asociados a estos brotes de intoxicación. Por lo tanto, la real incidencia de este problema no se puede determinar por los siguientes motivos. No existe un diagnóstico específico, es decir, muchas intoxicaciones no se diferencian de que la toxina tiene este origen y se diagnostica como una intoxicación general, como una intoxicación alimentaria general. También hay una presentación diarreica que es indistinguible de otros tipos de intoxicaciones alimentarias. Y como mencionábamos, no se conocen los biomarcadores en pacientes asintomáticos que han estado expuestos a dosis subtóxicas de toxina. Bueno, ahora que ya tenemos una mirada general de este problema, podemos llegar al tema de las conclusiones. Y personalmente creo que esto es lo principal, un equilibrio entre los animales marinos, el ambiente marino y nosotros los humanos. Así que hacia allá van las conclusiones que llegamos con esta revisión. Y podemos decir que los fenómenos de discoloración del agua se asocian tradicionalmente a la presencia de toxinas marinas. Las floraciones de algas son un proceso natural que generalmente es inocuo y beneficioso para humanos y animales marinos. Las floraciones de algas nocivas FAN, que es un pequeño porcentaje de las floraciones de algas, no siempre están asociadas a cambios de color en las aguas, ni todos los cambios de color se relacionan con fenómenos tóxicos. Las frecuencias de presentación de las FAN se han incrementado, al igual que su intensidad y extensión, debido a la acción humana. Los servicios de salud nacionales han sido exitosos para proteger a la población mediante vigilancia epidemiológica, fiscalización y barreras sanitarias, pero la obtención y registro de datos de intoxicaciones y toxinas descansa en la observación de casos clínicos y no en la experimentación, lo que provoca que existan aspectos desconocidos como un problema de salud pública. Entonces, se debe avanzar para disminuir la eliminación de desechos humanos en los ecosistemas acuáticos que impliquen eutroficación, desarrollar formas de producción acuícola que permitan aumentos de la sostenibilidad y bienestar de los peces y en la investigación del plancton, tanto inocuo como nocivo, así como de la distribución de toxinas marinas y sus efectos en las poblaciones, tanto humanas como animales. Aquí tenemos las referencias.
Y aquí están mis datos. Bueno, y esa sería entonces la charla que tenía preparada. No sé si hay alguna pregunta. Súper. Profesor, si puede tener la presentación para que nos volvamos a ver. Bueno, agradecerle la claridad de la presentación, porque la verdad es un tema bien técnico, Muchas gracias. todo para quienes hoy día no manejamos, ¿cierto?, la disciplina. Así que agradecer ahí la pedagogía que la entrega. Muchas gracias. Profesor, bueno, la verdad es que es un tema bien interesante. Nos explicó, ¿cierto?, estos registros históricos acerca de los cambios de la coloración del agua. Muy interesante lo que nos contaba, ¿cierto?, de las... los registros bíblicos, ¿cierto?, de lo que son las mareas rojas, ¿cierto?, la expresión misma de lo que es la marea roja. Bueno, nos comentó también todo sobre las floraciones de las algas nocivas y me interesó mucho también lo que nos comentaba acerca de la mirada que entrega respecto de la salud pública. Y desde ahí me gustaría hacerle una primera pregunta. ¿Qué pasa con los mariscos de consumo para la gente que hoy día continúa consumiendo mariscos con las toxinas de las mareas rojas? ¿Qué pasa a nivel de personas, ¿cierto? De sistema. ¿Cuáles Claro, son los perfecto. efectos que puede traer? Claro, perfecto. Claro, aquí ese es justamente uno de los problemas para detectar los mariscos que puedan contener las toxinas, porque las toxinas mismas no tienen ningún efecto sobre el marisco, es sobre las personas. Entonces, mire, ¿qué es lo que se hace? Se detecta la toxina en el marisco que se asocia con algún brote. Ahora, ¿por qué estas toxinas afectan a los vertebrados y no a los moluscos? Bueno, muchas de estas toxinas son neurotoxinas que bloquean los canales de sodio en nuestro sistema nervioso, pero los moluscos principalmente, su sistema nervioso es muy particular porque los iones que, perdón, los iones que intercambian son de calcio más que de sodio. Entonces, eso los protege de alguna manera de estas toxinas. Por eso es que no muestran ellos ningún cambio o síntomas, signología. Perfecto, perfecto. Muy claro. Eh, y esta pregunta ahora va relacionada a nuestros estudiantes, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de que nuestros técnicos en veterinaria manejen el concepto de marea roja? ¿Y cuál es el rol que ellos hoy día pueden tener en el manejo de este fenómeno? Es decir, estoy pensando para estudiantes que hoy día ya se encuentran titulados y los que están a puertas ya de iniciar su proceso de titulación. Oh, perfecto, sí. Mire, primero para los que se vayan a especializar en esta área, es muy, muy importante, porque la veterinaria tiene como objetivo la inocuidad alimentaria. Eso es muy importante, el rol de la disciplina veterinaria hacia garantizar la inocuidad alimentaria. Así que para los que se van a especializar en esto, muy importante. Bueno, pero para los que no vayan a ser especialistas, también en general los chicos siempre muestran un gusto muy marcado Ujú. por la fauna en general, no solo por la fauna terrestre, sino por la fauna marina también. Ujú. Y nosotros, en esa disciplina, ¿qué es lo que conocemos? Justamente inocuidad alimentaria y producción acuícola. Y creo que debe ampliarse la base de conocimientos generales en relación a la fauna marina, porque los chicos son los encargados de trabajar en conservación, informando al público en general, ya sean los conocidos o los cercanos a ellos, o las personas en los lugares de trabajo que les toque el futuro. Entonces, esa información, la conservación, la tienen que entregar y mientras más conocimientos generales tengan al respecto, mejor lo van a hacer. En ese sentido, en la carrera de técnico en veterinaria, hoy día estos conceptos se pasan, hoy día los estudiantes salen con estas competencias. Sí, está muy marcado el sello de la institución
hacia la conservación, y es una inquietud que los chicos muestran constantemente. Siempre las preguntas de ellos van orientadas o hacia la clínica, ya sea el tema que tratemos, o hacia la clínica, o hacia la conservación de la fauna. Que, bueno, profesor, no sé si hay algo más que nos quisiera comentar respecto a este tema en particular. Sí, concuerdo con usted, Paola, de que es un tema muy interesante, que hay que, a nosotros como profes nos toca difundirlo entre los estudiantes, pero que también está el deber de la comunidad científica de seguir profundizando en el estudio de este tema. Perfecto. Bueno, profesor, van a haber otras instancias y yo lo invito a que nos pueda acompañar en otras entrevistas en las que podamos conversar un poquito más en detalle de este y de otros temas que sean de manejo de la disciplina. Así que agradecerle nuevamente la presentación, ¿cierto? Muy entretenida, muy interesante, muy clara por lo demás. Y me gustaría invitar a quienes nos están viendo a que puedan asistir a las siguientes charlas que estamos haciendo en conjunto con nuestro docente Cristian Santos. Y que recuerden que además todas estas charlas van a estar disponibles para ustedes en nuestros canales de YouTube. Y que, profesor, también lo invito a que usted pueda revisar el material que estamos generando con sus colegas. Así que les deseo un excelente día y nos estamos viendo en otra de estas interesantes entrevistas. Que esté muy bien, profesor. Igualmente, muchas gracias. Chao. Chao, buen día.